La bienvenida en este espacio para el licenciado Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Licenciado, bienvenido, muy buena noche. Gracias por platicar con nosotros aquí en La Octava. Una cifra reveladora la que dan a conocer desde el Consejo. Incrementó en 60% la violencia escolar y el bullying. De entrada, creo que es un excelente saque para escuchar al experto. Bienvenido, buena noche. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Es un privilegio estar aquí en tu programa y participar y poder informar a tu gran audiencia sobre este hecho que mencionas. ¿Qué es a qué se debe que esté incrementando el bullying? Uno entendería que incluso desde el gobierno hay algunas campañas, hay discursos, siempre tratando de ir en contra de ello, a favor del respeto. Hoy mismo hablábamos de que se va a implementar una cruzada para que los jóvenes practiquen box. Hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo entonces explicar que en lugar de disminuir el acoso escolar vaya en aumento? Bueno, lo que tenemos hoy en el Consejo Ciudadano es una razón de servir. ¿Qué significa esto? Nosotros desde la ciudadanía podemos entender lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque en el Consejo tenemos una línea que es una línea de apoyo, una línea de confianza, una línea que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, que el teléfono de esta línea es el 55 55 33 55 33. ¿Qué sucede aquí? Pues sucede que recibimos más de 25,000 llamadas cada mes y eso nos da la calidad y la métrica para poder identificar lo que está sucediendo y lo que le atañe y le preocupa a la ciudadanía, sobre todo en la Ciudad de México, pero también en toda la República Mexicana. El bullying no se escapa de los temas de delito, no se escapa de los temas de preocupación y que afligen a la sociedad. ¿Qué sucede? Pues nosotros notamos, y con esta métrica que tenemos en el Consejo Ciudadano, donde damos apoyo psicológico, donde más de 263 personas que atienden esta línea continuamente, pues podemos ver entre las psicólogas y psicólogos jurídico, en abogados y abogadas que tenemos ahí en el Consejo, podemos identificar claramente este problema. Pensamos nosotros que el tema del bullying también obedece a una situación que se desarrolla en el hogar. No es un tema de programas, no es un tema de gobierno, no es un tema más que lo que estamos haciendo nosotros como padres, como entorno familiar con nuestros hijos. Es ahí donde tenemos que empezar a ser socialmente responsables, donde tenemos que ser copartícipes y cómplices. Tenemos que ser cómplices de sacar adelante a nuestras hijas e hijos. Por supuesto, como bien dices, el gobierno tiene muchos programas que buscan ayudar, que buscan defender. Nosotros como ciudadanía, porque el Consejo Ciudadano es eso, es una voz, es una vinculación, es un puente, es un motor, un amortiguador entre las autoridades y la ciudadanía. Nosotros sí consideramos que hay programas muy importantes, consideramos y lo vemos y actuamos además, que sí hay programas que están trabajando en favor de la niñez, de los adolescentes también. Y nosotros, por ejemplo, en el Consejo hemos dado más de 45 pláticas en escuelas a los jóvenes, niñas y niños. También ha sido esto más bien un trabajo de más de 5,000 niñas y niños que nos han escuchado cuando hemos ido. El tema concreto es lo que sucedió recientemente y desgraciadamente este 11 de febrero en aquel colegio de Alfonso Caso Andrade. Aquí se presentó una situación muy grave y nos ha traído a nosotros a reflexionar que como ciudadanos y desde el Consejo los invitamos a trabajar en el hogar. Nosotros vemos, los números son impresionantes. El Consejo desde el 2019, que está desarrollando una métrica perfecta, hasta lo que va del 2026, ha recibido 2,253 reportes sobre todo de padres de familia, que son los que nos llaman buscando ayuda para sus hijos. Pero fíjate, Carlos, que aquí hay un detalle importante. No solamente es un tema de ayuda para los hijos que son violentados o que son víctimas de este bullying, también son padres preocupados cuando se dan cuenta que su hijo es el bulleador. Así Claro. que tenemos ahí que platicar sobre este tema en conjunto. Oiga, licenciado, déjeme interrumpirlo aquí porque, de acuerdo con el propio Consejo Ciudadano,
hay una parte que nos llama mucho la atención, el hecho de que dice los agresores resultan casi siempre impunes, protegidos por un sistema de justicia, pero aquí estamos hablando de menores de edad. ¿Cómo tendría que hacerse el asunto, pues, para asumir de alguna o de otra manera que se adopte, o más bien que se evite esa impunidad? ¿Tendríamos ya que cambiar las leyes? No, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ese tipo de connotación o declaración no la advierte. Seguramente estamos hablando de otro Consejo Ciudadano porque hay otros consejos que también tienen ese mismo nombre. Nosotros no entramos en esa materia, somos conocedores. Repito, tenemos dentro de este complemento de 263 colaboradores, compañeros de trabajo, hay todo un departamento jurídico de apoyo y ayuda donde hay abogados y abogadas especialistas. Nosotros reconocemos perfectamente bien que a un menor no es un tema de legalidad, no es un tema de modificar leyes, es un tema de acercamiento, de acompañamiento, de ayuda, que es lo que hacemos muy bien en el Consejo. Ir directamente a donde están, como es el caso que desgraciadamente se presentó en este colegio, Sí. en esta escuela, en donde el Consejo, de hecho, ya estuvo ahí presente en la escuela y a partir de mañana va a tener presencia física para poder dar ayuda y plática a estas niñas, niños jóvenes. ¿Existen, licenciado, mecanismos de detección temprana en las escuelas para identificar casos de violencia? En este sentido, ¿qué papel deben jugar las autoridades educativas? Por supuesto, nosotros creemos y sabemos que hay colegios, escuelas que tienen programas de advertencia, de síntomas tempranos, pero eso depende mucho de cada escuela, depende mucho de cada dirección. El gobierno, claro que tiene programas que buscan ayudar, que buscan que este sistema de violencia no se vuelva algo crítico. Por eso nosotros en el Consejo tenemos recomendaciones puntuales, recomendaciones sobre todo cuando, y aquí quiero hacer mucho hincapié, tenemos que tener visión clara como familia, tenemos que tener una visión, sobre todo si reconocemos si nuestro hijo o hija es acosador. Esto se da sobre todo en las edades de secundaria, es cuando más se da este tipo de violencia física, que es la que más nosotros notamos en el Consejo, cuando el 29% de los casos de lo que se nos reporta es esta violencia física, el 27% es verbal, el 15% es cibernética, ya sabemos ahora con las redes sociales también existe este acoso. Si me lo permites, Carlos, Por favor. tenemos que reconocer que si nuestra hija o hijo es un acosador, lo inmediato que va a causar en nosotros es pues una mezcla de emociones encontradas. Entonces, antes de hablar con nuestra hija o hijo, tenemos que tener calma, tenemos que buscar paciencia y sobre todo si podemos, busquemos ayuda. Por eso nosotros les ofrecemos esa ayuda, que es de manera confidencial y gratuita. Si me lo permites, voy a repetir el teléfono, Adelante. es el 55 33 55 33. Les puedo garantizar con toda honestidad que van a encontrar ahí un oasis de ayuda si tienen este problema en casa. De la misma manera, si encontramos que nuestro hijo es el acosado, que es donde más sentimos y más nos preocupa muchas veces, Claro. pues tenemos que también tomar el teléfono del Consejo Ciudadano y buscar ahí ayuda con profesionales. Mientras esto llega, nosotros tenemos que hablar con nuestro hijo, darle calma, hacerlo saber que él no es el culpable, reforzar su seguridad. Insisto mucho en este punto. La educación, tanto para el hijo acosador o hija acosadora, como para el hijo o hija que es acosado, empieza en el hogar. No podemos ir a exigir afuera lo que no damos dentro, pero de todas maneras, en el Consejo Ciudadano siempre estamos para ayudar. No dejen Muy de bien. buscarnos en las redes sociales, de llamarnos, lo vamos a hacer con todo gusto y así es nuestro deber ser. Ahí está. Licenciado Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, 55 55 33 55 33. Muchas gracias, licenciado Beltrán, por platicar con nosotros aquí en la Octava. Muy buenas noches, Carlos. Gracias a ti, a tu auditorio, y gracias por estos espacios que nos permiten dar a conocer estas buenas virtudes que tenemos desde la ciudadanía, para la ciudadanía. Siempre abiertos para usted, licenciado. Muchas gracias y hasta Gracias. la próxima. 8 de la noche con 37